Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, al igual que lo estoy yo. Eh, Hoy día quisiera invitarlos a preparar un pastel de yogur. Es un pastel que se prepara con crumble. ¿Mm? El crumble es una masa que lleva mantequilla y la idea es que esa eh, preparación como que eh, pueda quedar así como con grumos, que, como agalletada, ¿no es cierto? Que se despedace porque eso le da una crocancia especial. Eh, Eso va a ser lo que vamos a preparar primero y después el relleno, ¿verdad? Para el crumble vamos a necesitar 200 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de alulosa, 2 yemas y 40, un poco de harina reservada después para poderla echar en cucharada si es que lo necesitáramos, porque a veces las harinas no absorben tanta humedad y otras veces sí absorben más, entonces como necesitamos una textura de crumble es probable que necesitemos un poco más de harina. Se me olvidaba, también se necesitan una cucharadita de colmada de polvos de hornear. Son alrededor de 8 gramos. Entonces lo primero que vamos a hacer es vaciar las yemas. Eso es. A esto vamos a agregar la alulosa. Vamos a ir batiendo hasta que eh, podamos ver que adquirió cremosidad. Ya, ahí está. Parece una mayonesa. Se disolvió la mayor parte de la alulosa y ya está cremosa. Vamos entonces ahora a agregar la mantequilla derretida. Hay que derretirla en el microondas, pero con mucho cuidado, de modo que no se convierta en aceite. Para esto hay que ir batiendo de a poquitito, perdón, derritiendo de a poquitito en el microondas, más o menos cada 10 segundos, irla vigilando y revolviendo hasta que logre derretirse como nosotros queremos, que esté completamente derretida pero no separada. Para eso hay que tener paciencia, como digo, ir de a 10 segundos para que nos resulte. Ya, ahí está completamente mezclada. Lo que vamos a hacer ahora es entonces vaciar los polvos de hornear sobre la harina y mezclar. Lo vamos a incorporar en 2 tandas. Ahora vamos a sacar nuestro batidor de varillas porque ya no es necesario. Entonces, como digo, en 2 tandas y ocupamos la misma cuchara. Vamos a ir notando que la harina absorbe la humedad y se comienza entonces a formar una masa más dura. Ahora que está completamente mezclado, echamos la segunda parte.
permita, metemos la mano. Y ahí vamos entonces a comenzar a hacer un arenado y nos vamos a dar cuenta inmediatamente si es que requiere o no más harina, la que vamos a ir echando muy de a poquito. ¿Ven? Ya se me secó y por lo tanto ahora puedo meter las manos. Ya estoy viendo que va a requerir más harina porque lo siento como que pudiera preparar una masa compacta y no es la idea. Tengo que lograr hacer un arenado. De todos modos, no se vierte más harina sino hasta cuando uno se da cuenta de que lo necesita. Es decir que, por ejemplo, la masa que yo estoy preparando, ustedes se dan cuenta, puedo hacer una bola y no se despedaza tan fácilmente. El crumble forma bolitas, unos verdaderos grumitos de arena. Entonces le vamos a poner un poquitito más, que es alrededor de una cucharada, y lo mezclamos y si vemos que ya se comienza a despedazar, está bien, y si no, le agregamos otro poquito. Si todavía no la siento totalmente seca como lo necesito, pero no para agregarle una cucharada más, sino más o menos media cucharada. Ahora ya sí es posible ver cómo se despedaza. Aunque de todos modos le pondría un tantito más. Fue al final como una cucharada 3/4. Pero eso, como digo, tiene que verlo cada uno de acuerdo con la harina que vaya a usar. Porque si la harina capta demasiada humedad, no es necesario agregar más, porque se va a secar, va a absorber toda la humedad y entonces va a quedar así como una harina. Se puede formar un poquito de masa, pero ya es un tantito más difícil y todavía me absorbe un poquito. Entonces al final va a ser como si le hubiese echado 2 cucharadas más de harina a los 200 gramos iniciales. Yo suelo usar harina con polvos, pero preferí hacer esta alternativa sin polvos y poder así entonces darle la alternativa de que si tienen con polvo o sin polvo le pongan lo que se necesita. Ya. Ahora entonces lo que vamos a hacer es poner nuestra masa en el refrigerador por media hora. Miren cómo se forma la harina, ¿ven? Arena, solo arena. Unos grumitos más grandes, otros más pequeños, pero solo arena. La única manera de llegar a formar una masa es aplastándola, porque si no queda así como una arena. Ciertamente que cuando se cocina termina uniéndose, pero es por efecto de la mantequilla y el huevo que logran ligar la masa. Entonces lo dejamos al refrigerador por media hora y ahí volvemos. Nos encontramos después.
Ya, ahora que queda poco para que pase la media hora que nuestra masa debía estar en el refrigerador, vamos a preparar el batido. Lo primero que debo decir es que se necesitan dos claras. Acuérdense que las yemas las usamos en la masa del crumble. Entonces, dos yemas, 50 gramos de alulosa, 50 gramos de harina, media cucharadita de jugo de limón, de este tipo de cucharadita de pastelería o de cocina, 400 gramos de yogur griego natural no endulzado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es batir las claras porque vamos a hacer un merengue. Ahora que se está moviendo, ya algo está empezando a espumar, echamos el jugo de limón. Yo normalmente le pongo cremor tártaro, pero para la gente es muy complicado de encontrar y el jugo de limón cumple la misma función porque la acidez hace que los alveolos, los pelotitas, ¿no es cierto?, de aire que se forman tengan mayor estabilidad. Vamos a ir agregando la alulosa de a poco. Ya está bien. Entonces, vamos ahora a sacar lo que ha quedado en las aspas. Para no perder nada. Ahora vamos a ir incorporando de a poco el yogur. Y saben que me di cuenta, me quedó dando vueltas en la cabeza algo en lo que me equivoqué al inicio del video cuando doy los ingredientes para el crumble, porque dije que se necesitaban 50 gramos de mantequilla derretida y eran 80. Me confundí por la alulosa, que sí eran 50. Entonces ahora vamos a ir de a poco con movimientos envolventes con una espátula incorporando el yogur de modo que no perdamos el aire que ha adquirido nuestra preparación con el batido. Al final terminé poniendo el yogur en 4 tandas. Esta es la última. Fui poniendo más o menos desde a 3 cucharadas cada vez, porque la idea, como les decía inicialmente, es que no pierda el aire que ha adquirido el merengue. Y a mí me gusta darme el trabajo de sacar todo y no perder absolutamente nada de las preparaciones, porque al final uno pone tanta cantidad, ¿no es cierto?, de gramaje, y si perdemos estamos
alterando la receta. Hay que darse cuenta de que se nota como el yogur tiene un tono así, por decirlo, blanco invierno. En cambio el merengue tiene un tono blanco puro. Entonces se nota cuando no está bien revuelto. Así que en eso nos tenemos que fijar bien. Cuando notemos ya que está con un tono uniforme y también la textura uniforme, significa que se repartió bien. Eso es lo que yo estoy viendo ahora. Lo que vamos a hacer entonces es repartir la harina en 2 tandas. También continuamos con los movimientos envolventes. Esta harina es sin polvos. Para esto sí que hay que tener paciencia porque cuesta más alcanzar la textura uniforme, ¿eh? Pero pacientemente revolviendo, como decía, con movimientos envolventes, hasta que vamos a notar que la textura es totalmente uniforme y por lo tanto ya se disolvió completamente la harina en el líquido. Ya. Le damos tiempo al horno para que se vaya ya precalentando. Lo pueden poner a temperatura máxima para que alcance luego la temperatura que vamos a requerir, que son 180 grados. Entonces a temperatura máxima solo un ratito. Que es lo que nosotros nos vamos a demorar en terminar esta preparación y armar nuestro pastel. Ya, ahí parece que está sin grumos, totalmente lisa y aireada. La dejamos entonces a un lado. Y traemos nuestro crumble en un molde con papel y enmantequillado. Este es un molde desmontable que es ideal de tener uno para poder hacer la preparación. Entonces esto está totalmente duro. Uno tiene que desarmar, ¿no es cierto? Como se ha enfriado, entonces por eso como que se armó una masa. Lo desarmamos entonces con las manos haciendo que recupere el arenado. Hay algunos trocitos que son un poco más grandes que otros. Bien. Ahora entonces, más o menos, calculemos nosotros
una mitad de, de la preparación y un poquitito más, como si fuese, por ejemplo, unos 2/3. Eso lo repartimos. Ahí ustedes calculan cuando vayan viendo lo que necesitan en el molde. Yo voy a necesitar un tantito más. Eso. Ahora voy a requerir de uno de estos aparatitos para ir aplastando hasta que quede ya formada la masa, y traten de dejar un poquitito levantado el borde, ¿no? Ya, ahí tenemos entonces. Ahora vamos a vaciar el batido, este merengue con yogur y harina. Tiene el dulzor de la aglulosa, ¿verdad? Eso es. Ahora entonces lo distribuimos hasta la orilla. Lo alisamos para que quede cubierto de manera uniforme. Y por último vamos a espolvorear nuestro crumble encimita lo más uniformemente posible. Si hay grumos muy grandes, hay que irlos deshaciendo. Hay que tratar de cubrir toda la preparación de modo uniforme. Si se llega a ver un poco del batido, no importa, recuerden que tiene harina, pero la idea es que nosotros tratemos de cubrirlo todo. Eso es. Entonces ahora que ha quedado todo repartido, nos vamos al horno por 30-35 minutos a 180 grados. Cuando ustedes vean que arriba ya está dorado, ahí estará listo. Es importante revisarlo porque se supone que debiese estar cuajado. Estando cuajado, estamos bien. Ya, nos vemos entonces luego de media hora, 35 minutos para poder ver cómo ha quedado. Si se demora un poquito más, da igual, pero cuando esté listo ya lo vemos. Ya está listo, pasaron 30 minutos y veo que está dorado, así que es necesario sacarlo.
está bien. Ahora entonces debemos dejar que enfríe totalmente para poderlo desmoldar. Lo dejamos entonces enfriar y después lo vamos a desmoldar y a ver cómo quedó. Y ahora lo vamos a desmoldar. Ya está tibio, no totalmente frío, pero tibio, y así entonces no hay problema para desmoldarlo. Entonces ahora por abajo está muy caliente, así que es necesario sacar la parte de abajo para que termine de enfriarse y así endurecer a la vez también. Y ahora sí lo dejaremos enfriar. Ya. Lo trasladamos entonces a donde va a quedar. Vamos a tomar una fotografía antes de cortarlo. Ahora vamos a cortar un trocito. Miren cómo queda. Muy bonito, con el centro blanco y rodeando el crumble. Así es que les invito a que lo preparen. Si les gusta, denle un like y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos veremos en una próxima receta y yo en tanto voy a probar esta delicia, no sin antes tomarle una fotografía así tal cual cortado. Bien, entonces, ahora sí, les invito a disfrutar lo que yo puedo ahora también hacer. Quedó exquisito. Chao, que estén bien.